Viajamos por el universo de los hombres y las mujeres, de las relaciones, de las cosas que nos pasan y que a veces no nos damos cuenta que nos están sucediendo y no sabemos cómo tratarlas. Hemos estado hablando con diferentes personas, con nuestra compañera de siempre, con Irina, y con algunas otras mujeres invitadas de la menopausia. Y eso ha llevado a que cada vez haya más personas interesadas que me han escrito, que me han dicho, que me han hecho preguntas. Y hoy pues tenemos otra invitada que está aquí, muy amablemente aceptado nuestra invitación, y vamos a seguir hablando de este tema fabuloso que a ustedes les ha interesado tantísimo. Incluso estuve en una reunión hace poco con mis compañeros del colegio de hace casi 40 años ya, y algunos de ellos hombres me dijeron que muy bueno el programa, el podcast de la menopausia, porque ellos se lo habían hecho escuchar a sus esposas y que eso les había ayudado de alguna manera. Eso me llenó como de satisfacción, eso me gustó mucho y también entonces se lo hago participar aquí a nuestras invitadas. Ustedes todos y todas, muchísimas gracias por acompañarnos y les damos la bienvenida al programa del día de hoy. La teoría X, un nuevo lugar para hablar y soñar, para escuchar, hombres y mujeres juntos a vibrar, propuestas que nacen, respuestas al mar. Bueno, estamos aquí con Irina y con Belén. Ustedes un cordial saludo, muchísimas gracias y pues bienvenidas. Hola Wilson, buenas tardes con todas y con todos los que nos escuchan. Me encanta eso de que los hombres nos estén escuchando o por lo menos mandando el podcast a que lo escuche la otra. Eso es bueno. Sí, no, lo escucharon. Bienvenida Belén, un gusto tenerla por acá. Muchas gracias Wilson, gracias Irina por la invitación, un honor participar en este espacio. Bueno, Belén, cuéntanos un poquitico sobre ti. ¿Sí? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Ok, Wilson, yo soy quiteña, vivo en Quito. Tengo 2 hijos ya profesionales. Estoy casada desde hace aproximadamente 33 años y me dedico hace más de 20 a dirigir y gerenciar recursos humanos. Soy administradora de recursos humanos, me dedico a eso. Y también me dedico al coaching ejecutivo, al coaching ontológico y a la terapia sistémica familiar. Me gusta mucho estudiar, actualizarme, entonces esas son como mis diferentes ocupaciones, siendo pues la de madre y esposa roles importantes también en mi vida. Bueno, ya sabemos que estás casada ya hace más de 3 décadas, que eso es un récord impresionante. Hijos, ¿cuántos tienes? ¿De qué edades? Tengo a mi hijo Juan José de 30. Él es administrador de empresas y trabaja en marketing, también formado en marketing. Y mi hija, que es educadora y psicóloga clínica de 27 años. Grandecitos. Y solo ellos dos. Mis bebés. Sí, solo bebés. Ellos dos, mis bebés. Aunque una de las ventajas de que los bebés estén por encima de los 25 años es que ya uno hizo una gran parte de su trabajo como guía de cierta manera. Ahora es ya más como el soporte, ¿no? Bueno, en ese universo corporativo, tengo 2 preguntas. Háblanos un poquitico sobre el coaching. Porque hablaste como de 3 referencias de coaching ejecutivo. Bueno, háblanos un poquitico de eso primero. Ok, bueno, el coaching es una metodología poderosa por medio del cual nosotros acompañamos personas a alcanzar su bienestar o alcanzar ciertos objetivos para mejorar su calidad de vida y su bienestar general. Okay. Particularmente, yo empecé siendo coach ejecutiva y acompañaba ejecutivos para desarrollar competencias. Sin embargo, luego yo me daba cuenta que me faltaba un poco de profundidad para acompañar a mis consultantes, a mis ejecutivos. Entonces decidí estudiar este coaching ontológico que me hizo aprender que el ser humano es un sistema. Somos cuerpo, mente y espíritu. Y debemos estar muy conscientes de cuidar estas 3 facetas de lo que somos, del ser humano, porque si hay una que no está bien, va a influir a las otras. Hemos escuchado que el cuerpo habla lo que la mente calla
y es definitivamente así, o que el producto de la enfermedad viene de heridas o de temas psicológicos o que afectan muchísimo esta parte nuestra corporal. Entonces todo está como un sistema influyéndose entre sí. Sí. De ahí la importancia como coaches de acompañar a nuestros consultantes a que busquen salud corporal, salud emocional y salud espiritual, porque ese es como que el secreto del éxito para alcanzar un estado de plenitud y de bienestar. Ok, y lo último que nos habías mencionado que se me escapó, algo sistémico, que hablaste ahí se me fue, eso explícanos un poquito Claro, sobre eso también. claro que sí. La terapia sistémica es una rama de la psicología que aborda los problemas familiares y de pareja desde una mirada sistémica, no causa-efecto, sino que observa al enemigo como parte de un sistema relacional. Lo concibe como un ser psico, socio, cultural, emocional, social, espiritual. De ahí que es importante para acompañar a estas personas o a buscar relaciones más funcionales, indagar un poco qué pasa en todos estos sistemas con los que él convive, para que así podamos acompañarlo a buscar desatar temas y sanar heridas, identificar patrones, y así es como se va construyendo un poco este nuevo ser, o más bien sacando el potencial de este ser a través de un acompañamiento para que lleguen a un estado de bienestar y de plenitud. Eso es Ok. lo que hacemos. Muy bien, bueno, ya con ese marco alrededor tuyo, ahora sí vamos a entrar un poco en la materia de nuestro programa. ¿Cómo te encontraste tú y desde cuándo te encontraste tú con la menopausia? Más o menos, Wilson, hace 8 años. Yo soy una paciente, creería que hace 20 años tuve un cáncer tiroideo y pienso que lamentablemente sí es algo que hace que estos procesos se adelanten un poco porque somos muy hormonales, ¿no? Entonces, Ajá. particularmente pienso que yo inicié por toda esta influencia hormonal al no tener tiroides. Ujú, ok. Ujú. ¿Y cómo fue esa experiencia cuando llegó? ¿Tú lo esperabas? ¿Ya sabías algo al respecto? ¿Te tomó por sorpresa? No sabía al respecto, pero debo ser sincera que me pareció que llegó un poco pronto en mi caso. Claro. Sí lo esperaba cerca de los 51 y llegó como a los 48. Fue como muy despacio con ciertos síntomas que a uno le asustan, le inquietan, pero así es como fue llegando y ya nos tocó pues irnos adaptando. Bueno, ¿y cómo ha sido esa adaptación? ¿Y cómo ha sido adaptarse? Porque es que uno dice, nos hemos ido adaptando, porque ahí ya como o sea, tu familia también se ha adaptado a eso. Cuéntanos un tricito ahí de esa experiencia. Bueno, hay muchos cambios, Wilson. Hay muchos cambios que yo particularmente sí los tenía ya intelectualmente como interiorizados, pero ya es más difícil cuando uno los vive. Y empecé de inicio a tomar por recomendación médica suplementos naturales Ujú. que estuvieron bien al inicio, pero sin embargo pienso que hay mucho tabú en relación y muchos mitos en relación a tomar hormonas. Yo me Ajá. demoré en tomar hormonas y debo decir que sí, si yo conocería, como conozco ahora, lo que son las hormonas y el bienestar para una mujer para seguir teniendo calidad de vida, yo pude haberlas tomado antes. Mucho antes. Particularmente yo lo he hecho, deben haber mujeres a las que no les va bien o que tienen riesgo de hacerlo, pero en mi caso, a pesar de que yo soy una sobreviviente de cáncer, no tengo en absoluto ningún efecto secundario y más bien por lo contrario, eh, se me ha hecho bastante bien mi calidad de vida. O sea, y soy una persona que trabajo muy activa, hago ejercicio, estoy acompañando a mis familias con la terapia sistémica, a mis ejecutivos con el coaching, hago consultorías también. Estoy también trabajando como consultora ahora he trabajado en la industria farmacéutica, en instituciones educativas. Es decir, que tengo una vida muy activa, me gusta estudiar mucho,
Y siento que sin este suplemento o sin este acompañamiento hormonal se me haría más difícil, porque definitivamente pues, me siento bien, me siento saludable, me siento cómoda, no siento que estoy pasando por un periodo de menopausia. Con las hormonas casi, a raíz de que estoy tomando hormonas, casi ya no he tenido esa sintomatología complicada, especialmente para mí era la falta de sueño y cierto cambio de temperatura corporal que se vuelve muy incómodo en nuestro día a día diario. Ujú. Entonces, además de dolor muscular, dolor de articulaciones, que ahora hago ejercicio 5 veces a la semana y estoy bastante bien. Así que debo decir que yo estoy, pues, soy una persona que habla bien de las hormonas, de la terapia hormonal y particularmente no le tengo miedo. Más bien todo lo contrario, le tendría un poco de susto más bien a dejarla, Ah, porque okey. me ayuda con mi calidad de vida y yo busco mucho eso. Pero bueno, pero eso se demoró en llegar allá. Primero por el tabú, ¿no? Segundo, porque Sí. tenías esta prescripción de tu enfermedad anterior, de tu situación anterior. Entonces, primero está el tabú, pero ¿cómo rompiste? Si estaba el tabú y el miedo, ¿cómo se rompió? ¿Quién insinuó? ¿Quién sugirió? Hagamos esta terapia. ¿Qué, se hicieron estudios? ¿Qué se hizo para poder comenzar a usar las hormonas? A ver, yo fui donde una doctora anti-vejez porque sí veía que había como mucho deterioro en mi piel. Y ella me preguntó si estoy teniendo hormonas y le dije que no y me dijo que no entendía por qué. Y le decía porque tengo temor a algún accidente vascular o tengo temor a un tema de cáncer. Y me dijo, creo que su ginecóloga debe verla puntualmente, debe ver su historia clínica y ver si a usted le conviene la terapia hormonal, porque definitivamente como médicos nosotros la recomendamos, como médico antivejez y como médico que cuida mucho a la mujer. Fui a la ginecóloga y me explicó exactamente lo que yo soy una persona que todavía tengo útero y me dijo que debo combinar progesterona con estrógeno y que la mejor opción era la que me recetó, en donde son unas dosis pequeñitas que ella veía que había poco riesgo y que no iba a tener efectos secundarios. Debo decir, Wilson, que sí soy muy rigurosa en mis chequeos médicos. Ujú. Hago chequeos médicos cada 8 meses, todo lo que tiene que ver con mamografías, ecos, y la doctora me ha dicho que todo está normal, que todo está bien y que puedo continuar con mi terapia hormonal. Creo que eso era una de las cosas que hablábamos con Irina en otros programas, y es esa falta de información, ese miedo que Así hace que es. yo a veces ni siquiera pregunte, porque yo creo que si no hubiera sido tu doctora, esa especialista que te hubiera preguntado, tú te hubieras quedado con el miedo Ujú. ahí, no hubieras tomado la decisión y no hubieras averiguado y no hubieras sabido, y tu vida ahora sería pues muy diferente a nivel Así de es. esa calidad de vida hubiera sido muy diferente. Eh, Aquí en Colombia, por lo que yo tengo como experiencia, o sea, no porque yo vaya al médico, sino porque yo les pregunto a mis amigas, bueno, ¿y a usted el doctor qué le dijo? Y no les dice tampoco nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es la idea de hacer estos programas es que ustedes, señoras y caballeros que nos están escuchando, que nos están viendo, pregunten, no se queden con el tabú o con la leyenda de que es que eso es malo, porque ya Irina lo ha dicho muchas veces, la medicina ha cambiado bastante y hay más posibilidades ahora para que las cosas funcionen, pero necesitan preguntar con la persona correcta. Bueno, ustedes se conocen hace ya bastante, ustedes dos se conocen allá hace ya bastante. Mucho. Digamos, en ese conocerse, ¿alguna vez le preguntaste a Irina, mira, es que me pasa esto, qué puedo hacer o no? Bueno, nos conocemos 21 años. Y debo Sí. decir que para mí Irina es una de las doctoras más rigurosas científicamente y yo siempre la extraño mucho desde el área de medicina, desde el área médica. Sin embargo, siempre para mí ella es una autoridad en el tema. Cuando yo empecé con esta medicación, Irina estaba todavía en la industria farmacéutica en algún otro país y seguramente por eso no acudía a hacerle la consulta porque yo siempre acudo a ella. Sin embargo, luego de que ya estaba encaminada en la terapia hormonal, le comenté y le dije que cómo me explicaron de que
no había inconveniente siempre y cuando tenga chequeos rigurosos. Y también hemos venido siguiendo cómo la FDA ya quitó como este warning en relación al tema de trombos y al tema de cáncer. Entonces, eso nos ha dado, a mí particularmente me ha dado más tranquilidad, porque debo decir que sí, no veo ningún efecto secundario. Y lo importante, como decías, Wilson, es estar siempre cerca de tu médico especialista para que cualquier síntoma o cualquier tema estés bien informada y puedas reportarlo. Irina, digamos, Len nos mencionaba a un especialista en envejecimiento o en antienvejecimiento, pero aquí en Colombia, ¿cómo se llamaría? Porque yo no conozco ninguno. O sea, uno mira pues en el catálogo de especialidades, aquí cómo se llamaría o cómo lo encuentra uno, porque me parece muy importante que ese especialista a ella la haya guiado para que hubiera hablado con aquí, La o sea, ginecóloga. exacto, pero aquí a nivel de Latinoamérica, ¿cómo le decimos a esos especialistas? Es decir, normalmente van a declararse como especialistas expertos en antienvejecimiento, pero están dentro de una rama que es muy nueva, que son médicos funcionales. Colombia tiene un grupo muy, muy grande. Yo hace un pocos meses hice un curso de medicina integrativa donde entra un capítulo muy extenso de medicina funcional y estaba liderado por muchos de profesores colombianos. Entonces hay una asociación bien grande de médicos funcionales y estos médicos funcionales son médicos, igual que nosotros hacen la carrera de medicina, pero el abordaje hacia el paciente es idéntico a lo que Belén explicó como la terapia sistémica. Ok. Es un abordaje desde el ser, ¿no? Y desde todas las cosas que pueden influir. Entonces son médicos que yo los podría llamar más integrativos, es decir, buscan todas las aristas que tiene el paciente y tan desmembrar al paciente en tanta su especialidad que ha sido un desarrollo muy bueno para la medicina, pero a la vez también complica mucho el seguimiento porque cada especialidad te ve el pedacito de la especialidad y a veces nos es difícil coordinar con el resto de colegas. Por ejemplo, tomando el caso de Belén, Belén es un caso muy interesante, a pesar de ser una persona súper interesante porque es del paciente crítico, no es el paciente que se queda y que recibe. Ella acaba de mencionar 10 veces, yo estudio, me gusta estudiar, me gusta el conocimiento. Entonces, eso le da a ella la fuerza para la repregunta con el profesional de la salud. Pero a la larga, ella también tiene un antecedente que a todos nos va a aterrar, que cuando tú oyes la palabra cáncer, a todos entramos en pánico. Y tiene un antecedente que por más que uno diga, ya, esto se acabó, siempre va a haber algo que diga, bueno, ¿y no será que es más esto que la menopausia? ¿No será que es más mi tema de tiroides que la menopausia? Entonces, claro, ahí es necesario que un médico pueda verla toda, ya, que no la disgregue, que no se quede solo con la tiroides y el resto se lo deja al otro. Entonces, los médicos funcionales tienen muchísimo foco en temas de anti-age, anti-envejecimiento, y sobre todo en tratar al paciente integralmente. No es como, tú puedes decir, es un dermatólogo anti-envejecimiento y sí, se puede dedicar solo a la piel. No, él se va a dedicar desde lo profundo. Es una especialidad que no es tan conocida en Latinoamérica, es decir, no todavía como que le damos todo el bagaje, pero una especialidad que tiene mucha información y que desmitifica, ya quita esos paradigmas. Por ejemplo, que las hormonas no te sirven, no, te sirven. Ya no tienes tantas contraindicaciones para no usarlas. No es que el 90% de mujeres no la pueden usar y solo el 10% decidas usarla, es al revés. Es decir, a lo mejor solo hay un 10% que no las vas a poder usar, pero la opción es para el más del 80% de mujeres. Es decir, no estamos tan complicadas para hacerlo. Entonces, en Colombia los puedes encontrar mucho como médicos funcionales. No están dentro de del sistema de cobertura y eso también. Eso es Pero hay muchos importante. que trabajan dentro de EPS porque son médicos internistas, pueden ser médicos cardiólogos, pueden ser gastroenterólogos con su otra especialidad. Eso. Entonces, es que quería aclarar eso, porque si no están dentro del sistema de cobertura de la EPS, significa que la mayoría de las veces vamos a tener que buscarlos afuera y pues eso, pues para ciertas personas va a conllevar un gasto bastante amplio adicional, pero creo que en este caso vale la pena hacerlo, aunque me imagino que yo puedo con mi internista hablar al respecto para que me recomiende opciones o profesionales. Me imagino, ya que estén fuera del sistema es otra cosa, pero mi internista me puede ayudar a encontrar
a un especialista idóneo que conozca, me imagino yo. Sí, realmente sí fue, es decir, siendo así bien prácticos, un médico internista, un médico general, un médico familiar, que son como que las especialidades que básicamente tenemos en toda Latinoamérica, está preparado para abordar a una paciente y darle las directrices que son, pero el sistema de salud nos juega en contra. Cuando tú hablas de Colombia, ¿por qué nos juega en contra? Porque es un sistema de salud con tiempos estipulados, con un tema de acceso a la cita extremadamente largo, entonces con un tema de seguimiento largo. Si yo tengo que hacer una cita secuencial, me la van a dar después de 3 meses cuando ya mis exámenes caducaron. Es decir, son estos temas que son realmente son vicios del sistema, no es la naturaleza propia del dar salud. Yo estoy convencida que no hay ningún médico que quiera hacer daño al paciente y no hay ningún médico que quiera tratar mal a su paciente. Pero también nos hemos ido arrastrando en ser parte de esos sistemas, porque ninguno de nosotros decimos, no, necesitamos mínimo 1 hora para atender por primera vez a un paciente. Y nos limitamos a tomar citas de 10 o 15 minutos y entrar en un juego perverso. Que yo también digo, se juega de ambos lados, el que propone y el que aceptó el juego perverso. Ventajosamente, Ecuador tiene práctica privada. Todavía tenemos mucho por hacer. Yo siempre digo que todos tenemos mucho por hacer, pero tenemos ahí como que un rango de a dónde salir. Porque Belén me va a dar la razón, todo su esquema de atención siempre ha sido privado. Es decir, usted no ha vivido la experiencia de tener que esperar una cita de la Seguridad Social en Ecuador. Peor del Ministerio de Salud Pública. No, es decir, esa bendición de poder ir a un médico antienvejecimiento, de poder ir al endocrinólogo, ir al ginecólogo, ir al internista, lo hacemos porque tenemos una opción privada. Sí. Y además, ella juega otro tema a su favor, de que tiene información y es capaz de preguntar. Porque ella muchas veces, y Belén es una persona que es extremadamente respetuosa de las profesionales, justo por su rol de recursos humanos. Sí, claro. Pero eso no significa que no pregunte porque ella es dueña. Y ella sí está 100% empoderada de lo que le pasa a ella. Eso es Y importante. así como dice, soy muy juiciosa en cómo yo administro mis chequeos, mis exámenes, mis dosis de medicación, también ese juicio y esa disciplina también le exige del profesional que la está mirando, ¿no? Entonces, son esquemas distintos, pero sí hay que recalcar mucho lo que yo siempre he dicho. Pregunten, y si no le funcionó, cámbiese. Lo que algún rato le decía a una de nuestras colegas que estuvo, a Lorena, bueno, búscate otro médico, es decir, pídete en la EPS que te den otro, y que te den otro, y que te den otro, porque no pueden todos estar en el mismo sistema de no hacerte caso. Sí, es muy difícil. Pero sí, ahí ha estado haciendo ese asunto. Belén, hay dos universos para uno cuando va enfrentándose a esta clase de circunstancias. Uno es las amistades. No hablemos ahorita de trabajo, sino de las amistades. Tú hablaste de eso con amigas, con amigos. Y el otro universo, para que hablemos más adelantico, es la familia. ¿Cómo has enfrentado a esta menopausia con tu familia y con tus amigos o amigas? Debo decir que era como que la primera de mi grupo de amigas. Yo tengo algunos grupos de amigas. Y era como la primera en empezar, la pionera. Entonces no tenía mayor comprensión, era como que yo más bien he acompañado. Yo que soy muy orientada a las personas, me ha tocado a mí también aquí en este rol acompañar. Porque yo fui como que debuté y mi madre me dijo, ay, mijita, yo no sé lo que es eso. Yo en mi vida tuve nada. Mi madre es un ser de luz, mi madre es un ser, parece más joven que yo, es la persona más feliz del mundo y me dijo, yo no sé eso qué es, ni tengo idea, a mí nunca me tocó, yo creo que eso es psicológico. Yo le explicaba y le decía, no mami, no. Créame que no es psicológico, porque uno quisiera pasarlo así ni mirarlo, pero no es tan psicológico. Entonces a mis amigas más bien creo que yo era la que empecé con el tema y ahora fue interesante ver cómo a todas les toca. Ahí ya dijeron, ahora sí, vea cómo era, no se van a escapar. Sí, a todas. Entonces ahora ya todos mis grupos de amigas andan con ¿cómo se llama el ventilador? El ventilador, el pequeñito, el portátil. Ajá, sí. Exactamente. Entonces yo ya les entiendo, pero afortunadamente yo tomé mi decisión de apoyarme médicamente. Entonces sí, ahora es interesante porque ya es como que hablamos en el mismo idioma, los mismos chistes, las mismas bromas. Exactamente. Exacto. Y el abanico, ¿no? Y el abanico. Entonces sí, ya me siento como más en mi hábitat con todas las
amigas menopáusicas. Y en mi casa debo decir que sí falta mucha información para los esposos y los hijos. Hay como un desconocimiento a nivel familiar de lo que es la menopausia y de lo que la mujer vive y atraviesa. Es como que yo creería, Wilson, que se minimiza. Mm, Y bastante. como nosotros somos como tan fuertes, tan empoderadas, tan seguir adelante, tan dejar que nada nos venza, no les hacemos notar mucho. Sí, eso es cierto. Ujú. Eso es verdad. Eso es verdad. Y es una de las cosas que tal vez a nivel desde que escribí el libro y comencé con esta investigación, he dicho, necesitamos saber más, necesitamos Sí. involucrarnos más. El hecho de que yo esté durmiendo al lado de una persona que se despierta a medianoche llena de calor o que tenga esas nubes mentales en un momento determinado o que tenga esos Sí. cambios de humor en un momento determinado y que yo Ujú. no esté preparado, va a ser muy difícil poder, lo que tú decías hace un rato, generar bienestar en ese núcleo familiar. Lo otro Sí. es que pues tenemos de primera mano, o sea, por ejemplo, yo debía haber sabido esto por mi mamá, por lo menos por mi mamá, ¿sí? Pero mi mamá jamás me dijo nada al respecto de cuando usted tenga una pareja, cuando llegue a ese momento, mire, le va a pasar esto, le va a pasar aquello. Ella no, como muchas otras cosas de las mamás de mi generación que tampoco me dijo. Sí. Entonces, ahora es donde yo digo, es importante que hablemos, es importante que nos sentemos a tomar un café, a tomar un vino, a escuchar música, pero a hablar de esto, porque esto es Sí. la salud de tuya y de tu pareja, porque bueno, tienes un hijo de 30, obviamente ya en 20 años, si Dios mediante, se está con una pareja, pues va a tener que enfrentarlo. Tu hija también en 30 y pico de años va a tener que enfrentarlo. Entonces no es algo, lo que tú dices, no se, que se pueda escapar. Puede que tu hija tenga la genética de tu mamá y no le pase nada. No pasa nada. Puede ser, Ay, Dios quiera. pero puede, o sea, pero el porcentaje es más bien poco. Entonces lo Así mejor es es. que esté preparada, que no, porque lo que tú dices sí es muy cierto y eso sí es algo que todos tienen que tener en cuenta. No es lo mismo saber que vivirlo. Así es. Entonces es mejor que uno lo viva con la persona. O sea, si tu hija lo puede vivir de cierta manera a través tuyo y hablar de eso, de la sensación, de las cosas, de cómo se enfrenta, de cómo tomar la medida, pues es mejor que lo haga a que ella diga, no, esperemos a que me llegue y que me sorprenda. No, no es bueno que la sorprenda. No me parece bueno que la sorprenda en ese sentido. Bueno, Sí. y a nivel en esas primeras experiencias antes de que tomaras las hormonas, a nivel del trabajo, ¿cómo fue eso? ¿Tú hablaste con alguien del trabajo y dices, ves, me está pasando? ¿O simplemente te quedaste callado? ¿Cómo fue la experiencia? No lo hablé, Wilson, pero debo decir que sí empecé a sentir que mi nivel de tolerancia bajó. Y justo en esa época yo tenía un equipo grande de trabajo de 9 personas y pienso que sí, afortunadamente he tenido un liderazgo positivo, pero sí sentía como menos tolerancia y me sentía más irritable, que igual pasaba pues en el núcleo familiar con mi esposo, que hay muchas veces que ahora que tú me haces la pregunta, recuerdo que mi esposo sí me decía, pero estás como que muy fósforo, ¿qué es esto? Y yo decía, no, pero tampoco entiendes. Entonces, no, pero es que esto no está bien, o éramos como muy críticas o muy poco tolerantes. Esa es la palabra. Sí, es que eso es un lío. Y imagínate, donde más confianza uno debería tener, que es el núcleo Ujú. familiar, uno Tu como que no pareja. encuentra la manera, ¿sí? No encuentra. Ujú. Entonces, con los amigos, pues también es más complicado. Y en el trabajo, pues peor, ¿sí? Claro. O sea, porque son muy peyorativos. O sea, ay, ya llegó la menopáusica. Entonces, ¿qué pasó aquí? Espérese. Eso hay que dejarlo a un lado. O lo mismo Así nosotros es. de hombres. Antes era porque si le daban mal genio o estaba muy irritable o estaba muy sensible, entonces, ay no, ya están esos días. Entonces, antes de la menopausia eran esos días. Y ahora entonces, Y ay no, luego los entonces otros. ahora, y todo es peyorativo, todo es sin comprensión, porque nunca nos involucramos en eso. O sea, tampoco cuando era el proceso de la menstruación y como que no hacíamos parte de generar bienestar en la pareja, sino era, ay, no, ya le dio, yo mamá voy ahí con mis amigos en vez de enfrentar. Entonces tenían que pasar todo eso solas.
Claro, y cuando llega Sí. algo más complicado, que es más largo, más extenso y más profundo, pues se van a sentir más solas. Y eso a mí, Ujú. pues no me parece. Si uno está en una relación de pareja, en una familia, en un hogar, pues es para poder resguardarse, no para estar protegiéndose de que ellos le vayan a uno a decir cualquier cosa. Bueno, esa es mi opinión. Eso sí es mi opinión Sí, personal. Wilson, me has hecho pensar que a mi marido le salió barato porque yo recurrí rápido a la terapia A la hormonal. terapia. No, no le tocó aguantar mucho. Pero ¿sabe qué, Belén? Yo me pongo ahorita a pensar del mundo corporativo. Yo salí realmente hace casi 2 años del mundo corporativo. Y yo nunca en la vida, en todos los años que estuve, jamás hablamos de menopausia. Y no era porque no estuviéramos. No, es decir, si nos ponemos a contar las edades, tuve gerentes de recursos, acuérdese que usted fue mi colega, tuve gerentes de recursos humanos maravillosas, tuve gente que era mi colega, pero que estaba transitando por lo mismo, pero jamás se les ocurrió en la vida preguntarte cómo estabas en tu climaterio. Así Y es. eran parte mismo del grupo que más, y no solo era peyorativo, Wilson, se utilizaba incluso para hacer tus evaluaciones de desempeño porque nadie entendía tu transición, jamás. Es decir, y esa es la razón de que muchas de las mujeres que están transitando en menopausia estén también en sus años más críticos del trabajo, porque son despedidas, entran en reestructuración, terminan sus ciclos, pero nadie ha tomado en cuenta todo eso que está pasando entre ejecutivas que tienen muy buen potencial y que tal vez esto les cambia la vida porque nadie lo logra entender. En mi época, nadie. Yo alguna vez dije, es que ya estoy menopáusica y creo que todo el mundo me miró. Y entre eso recuerdo tanto la cara de mi colega de recursos humanos, que era mucho mayor que mí, y tampoco no es que era una niña, que es donde tú esperas como que esa comprensión tácita, ¿no? Pero no la tienes. Entonces, como que estás tratando de regresarte en el tiempo cuando no, pues el tema es que aceptes tu tiempo. No se habla, o no sé si en el área de educación donde he estado estos últimos años hay algo que se hace, pero No, de Irina, donde y yo usted me ha vengo, hecho, nada que ver. usted me ha hecho pensar, me hizo pensar mucho en la industria farmacéutica, teníamos el plan auto, ahora en el mundo institucional, sin fines de lucro, de educación, tenemos mucho el plan bienestar, pero no tenemos un plan menopausia. No, no tenemos. Hay Y mucho trabajo. tratamos de eh, como no darle mucho protagonismo. Pero es sí, que en es, otros países hay mucho trabajo ya corporativo, en sí, trabajar en las mujeres en climaterio, pero nosotros no. Ni se nos pasó por la cabeza nunca. y es que también hace parte de esa, ¿cómo se llama? Esa idea que tiene el corporativo, el universo corporativo, el capitalismo salvaje, de que las mujeres son una mala inversión. Porque, ay, no, una mujer después queda embarazada, cuando es más joven, no queda embarazada y entonces, ay, el permiso del embarazo. Ay, no, que cada 28 días ahí le cambia el humor, entonces eso es un problema porque si vamos a hacer una reunión y ella no está, entonces es un problema. Y después de los 50, después por allá, quién sabe qué le puede llegar a pasar. Entonces, por eso lo que hablábamos al comienzo cuando comenzamos a hablar, menopausia, apague y vámonos, ya se acabó su vida, ya no hay nada que hacer. Pero yo veo a Belén y veo que está en el auge de una cantidad de proyectos y de cosas por hacer. O sea, ella influye de manera muy positiva en el mundo en el que existe, ¿sí? Y el hecho de que esté atravesando la menopausia, obviamente acoplándose a ella con las hormonas y con un proceso médico muy riguroso, ha logrado hacerlo, ¿sí? Pero no significa que, menopausia es el fin. Y todavía lo sigo escuchando. Yo realmente todavía lo sigo escuchando mucho, cuando es todo lo contrario. El problema es cuando no, las mujeres no tienen a quién acudir, ni a nivel médico, ni a nivel de amistad, ni a nivel familiar, para poder enfrentarlo, porque tienen que dormir o intentar dormir cuando no pueden dormir solas. Al otro día, obviamente, no dormir bien es una pesadilla al día siguiente, tienen dolores, el cuerpo les duele, tienen esas nubes mentales terribles, su cerebro ya no piensa de la misma manera y ellas, imagínense, comerse todo eso solas. Entonces, eso genera, lo que tú decías, eso genera ansiedad, eso genera enfermedad y pues obviamente la calidad de vida se deteriora un montón. Entonces, es lo que queremos evitar de todas maneras aquí a través de lo que es el diálogo. Entonces, hay que hablar. Y yo creo que lo mencionaban, a mí en el colegio nunca me hablaron de nada parecido.
Yo creo que hubo solo una clase en que las mujeres, entonces, cuando son fértiles, entonces tienen su primera menstruación y cuando dejan de ser fértiles es la menopausia. Y para de contar. Eso fue todo lo que yo escuché cuando tenía como 15 años. De ahí, nunca más. En el colegio, nunca más. En la universidad, nunca más. Nadie nos ha dicho absolutamente nada. Y creo que es un tema del que hay que comenzar a hablar en todos los niveles y en todas las áreas. Otra cosa que a mí se me viene a la cabeza y sobre todo teniendo aquí a Belén. Sí es cierto que ahora tenemos la posibilidad de hablar más y podemos conversar abiertamente, algunas todavía, a otras cuesta un poquito más, de toda la sintomatología y signología que aparece en la menopausia. Pero yo también pensaba lo que sí es cierto que como el 10% de mujeres puede ser que nunca sientan nada. ¿Por qué la generación anterior, mi mamá dice igual, que ella nunca sufrió nada, que ella no sabe nada de eso, que ella no entiende por qué a mí me da tantas cosas, que debe ser otra enfermedad, que algo debo tener y yo me estoy negando a ver la enfermedad? Entonces, porque mi mamá no puede comprender que un día diga, es que se me bajó la energía, porque a mí se me baja la energía, usted ya me conoce que hay días que digo, no, se me bajó la energía y es que mis estrógenos no están funcionando, así esté tomando la terapia de restitución hormonal. Desde la parte sistémica que hace que hayamos cambiado en tema generacional y que pudiéramos estar teniendo como que más molestias en ciertos grupos o con ciertas características, Belén. ¿O qué podría estar pasando? Porque sí hay una relación que mientras como que más trabajadoras, más mundo tienen, más han visto, también el nivel de sintomatología es súper alta, súper alta. Es decir, ¿hay algo ahí que está pasando o realmente nosotros quebramos nuestra relación con el bienestar? Nosotros hicimos algo que quebró nuestra relación con el bien ser y con el mundo, porque es impresionante lo que oyes. Yo ayer estaba en un grupo y escuchaba historias que si yo decía, uy, yo que creía que me iba mal, no, yo estoy re bien. Cosas tenaces y mujeres mucho más jóvenes que están en perimenopausia. Todavía no entran, como entre comillas, a lo más duro. No sé ahí qué piensas sistémicamente. A ver, Irina, como yo les decía, somos seres sociocultural, emocional, psicoespiritual y todo influye en el ser que somos. Definitivamente nuestra generación es diferente a la de nuestros padres, pero también ustedes se dan cuenta que las personas ahora envejecemos, no envejecemos con la rapidez que nuestros abuelos envejecían. Nosotros en esta edad hacemos 5 veces al día ejercicios, tenemos una alimentación saludable. Yo, como siempre, recomiendo, vayan al psicólogo, vayan al terapeuta, vayan a un coach, porque definitivamente el ser humano necesita hablar de su salud mental para que siempre la tenga, valga la redundancia, saludable, para que sea pleno, para que sus relaciones fluyan. Entonces, sí me llama la atención porque antes las mujeres no tenían esto. ¿Será que culturalmente no se daban el derecho a sentir? A veces me he puesto a pensar. Sí, eso dice Wilson. Puede ser que antes no se daban el derecho y minimizaban y simplemente ocultaban el dolor porque eran mujeres como muy de entrega, muy de sus hijos, muy del servicio. Puede ser, ¿no? Además que yo hago mucho ese análisis y lo hablo mucho con Irina. Bueno, no solo con ella, sino que lo hablo mucho. Por ejemplo, tengo un ejemplo de una abuela que cuando joven el papá la golpeaba, ¿sí? Entonces, durante toda su juventud la golpearon y eso era normal, porque en todas las casas los papás lo golpeaban a uno. Si lo golpeaban a uno por ahí de vez en cuando, imagínense, hace más años aquí en Colombia, en las veredas y en los pueblos, pues era normal, el dolor era una cosa normalizada. No debería ser así, pero era. Luego sale, le tocó ser como la mamá de sus hermanos. Entonces tuvo que ser más fuerte antes de poder llegar a crecer. Entonces ya tenía como una especie de parte emocional muy curtida, ¿no? Como que ya la piel estaba más dura. Entonces que ahorita llegue a estos malestares de la menopausia, y si ella los compara con esos dolores y con esas situaciones antiguas, pues esto es solamente otro dolor y otra circunstancia que para ella está también normalizado. Entonces no va a decir, ay, tengo calores. No,
Ella no se lo di, tampoco era que si ahora no lo decimos, imagínense a nuestras abuelas, pues ellas tampoco se lo decían a nadie porque no había ni siquiera información. Ahora el internet es una maravilla y tenemos acceso, pero es que si lo miramos hace 20 años eso no estaba. El internet tiene, o sea, esta capacidad de tener toda esta información no tienen 30 años. Entonces, era mucho más complicado poder decir, me pasa esto, porque ni siquiera al doctor le iba yo a decir que me duele, que no puedo dormir. Ni siquiera al doctor le iba yo a decir. Entonces el doctor tampoco iba a adivinar que yo estaba en menopausia o que estaba en estas circunstancias o que psicológicamente estaba sensible. Y como ella, hay muchas otras señoras que yo cuando hablo con ella le pregunto y le digo, pues dice, no, pues puede que sí, pero es normal. ¿Ven? Es normal. Que le duela, que no duerma, es normal. Porque igual el esposo no la deja dormir, la levanta a medianoche, que porque le duele, que porque no sé qué. Porque también son estas señoras que ellas están dentro de los 50, 55, pero el esposo está entre las de 5, 70. Entonces, tiene que lidiar con eso. ¿Ven? Entonces, como que no hay espacio para quejarse, no hay espacio para su malestar. Ella no tiene tiempo por entre los hijos, los nietos la casa, el marido, no hay espacio. Obviamente, también tenemos que verlo a nivel sociocultural y socioeconómico. En otros niveles económicos más altos es distinto, pero yo hablo del sui generis, pues de la población de a pie que dicen aquí en Colombia. Eso es lo que yo veo y es duro, es difícil aceptarlo. Afortunadamente las cosas están cambiando, no con la velocidad que uno quisiera, pero sí están cambiando y por eso pues hacemos estos espacios, abrimos estos espacios para eso. Belén, ya llegando al final de nuestro tiempo del día de hoy, regálanos desde tu experiencia personal 3 recomendaciones que les puedas hacer a las mujeres, no solo a las mujeres que vayan a entrar en menopausia pronto, sino a las mujeres jóvenes. 3 recomendaciones que tú les puedas hacer a ellas para su vida en general. A ver, la primera, atrévanse a sentir y a decir lo que sienten y cómo se sienten. La segunda, fórmense, consulten a sus médicos. Y la tercera, busquen bienestar y plenitud, cuerpo, mente y espíritu. Háganse sus chequeos, vayan al psicólogo, al terapeuta, a su coach, hagan ejercicio, coman sano, salgan con amigas y sean felices. Ahí está el resumen. Yo creo que ese es un buen resumen. Vamos a tener que como que ponerlo en esos stickers que pone uno en todas partes, en las camisetas, porque a veces a las muchachas se les olvida y hemos también hablado de eso, de que el corporativo también a los jóvenes y a las jóvenes las consume muchísimo y las llena de estrés. Entonces creo que desde hoy tienen que escuchar eso. Irina, ya para la próxima, tengo ahí unas preguntas que me han estado enviando y la idea es que hagamos un programa de preguntas y respuestas sobre todas esas dudas que han comenzado a surgir. Pero antes de terminar, porque sí me dijeron que hablara de eso, todo este universo de este programa, de este podcast, se inició por una experiencia personal que terminó en un libro que se llama La Teoría XY. Hace poco, la Teoría XY tuvo una reescritura. Y antes de continuar, Irina le va a hacer llegar una copia de la Teoría XY, gracias. De por qué los hombres somos así, que pues les estamos obsequiando a todas nuestras invitadas que pasan por acá. Y me dijeron las personas dijeron, pero es que usted no habla del libro, hable del libro. Hice una reescritura hace poco, volví a sacarle, cambié la portada, que una cosa, hice más investigación, cambiamos el diseño del texto, lo mejoramos. Entonces me dijeron, pregúntele a Irina, que ya lo ha estado leyendo, que le cuente más o menos qué experiencia tiene. Entonces, Irina, cuéntanos así brevemente, ya para llegar al final, ¿qué te ha parecido lo poco que has logrado leer del libro? Yo le decía a Wilson que yo soy una mala lectora de los libros digitales. Que una de dos, o me disperso por estar ahí, porque yo soy de las que ama la hoja del libro y esa que está oliendo y toca. Pero ayer le explicaba, porque me estaba comentando, ¿qué te ha parecido? Y ahí me doy cuenta, le digo, qué pena, sí. La otra vez estaba en la hoja, en la página 30 y ahora estoy en la 47. He leído tan poco, pero hice una reflexión interna, Wilson. ¿Y sabes por qué la hice? Porque yo siempre pienso que el cerebro te busca excusas. El cerebro es así, ¿no? Es un as para darte excusa. Entonces, no es que sea una pésima lectora digital. Me está costando leer el libro porque
no puedo entender, es decir, no entra en mi cabeza que también, que yo tengo un cerebro medio hombre y Belén también va a apoyar eso, yo tengo un cerebro medio hombre. No puedo entender, es la primera vez que veo un hombre con tanta vulnerabilidad y poniéndola por escrito. Es decir, es como que dando la fe. Bueno, yo siempre digo que lo que no está escrito no existe, pero aquí un hombre lo está poniendo por escrito, cosas que sabemos las mujeres, que tal vez no le habíamos tomado de tanta importancia. Se me sigue quedando eso de que los hombres se van y te dejan. Y me puse a hacer un ejercicio y que yo creía que no me habían dejado nunca, verás. Yo. Y ahora entendí que sí me han dejado. Porque tú me has explicado las formas de dejar que tienen estos hombres y que yo no la entendía. Entonces, yo realmente le puedo decir a la pregunta que es casi como una terapia ese libro. Es una terapia porque, mira, si yo mentalmente estoy diciendo como que no lo quiero leer es porque es una terapia. La terapia es así, ¿no es cierto, Belén? Que uno va y uno ya no quiere ir a la segunda. Sí, porque te confronta. Entonces yo he comenzado a pensar y a decir, a ver, al principio lo tomé así súper light. Ay, sí, se van, bueno, sí, se van a las que se le fueron. Después digo, no, mira lo que dice acá, que va en esta situación. Ay, yo no me había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta que no había sido elegida, Belén. Y yo regresaba la otra noche y mi papá murió hace 2 años. Y yo decía, mi papá, Dios mío, definitivamente el único hombre bueno en mi vida. Y después, no, el de acá también. Ay, no, pero mira, es un tema muy confrontativo. Sí. Y me cuesta seguir las páginas y ya me di cuenta que no es porque esté en digital, sino porque es como que la pregunta es, ¿y qué más voy a encontrar ahí que yo ya sabía que existía y no lo he aceptado? Porque es ya se lo voy a compartir, Belén, pero es un tema como que demasiado honesto para venir de un hombre. Qué divino. Esa es mi reflexión, es como demasiado honesto. Demasiado empático. Sí, demasiado empático, demasiado vulnerable. Los hombres no son vulnerables, ¿no ves que ninguno busca y como que... No, acá uno dice, ¡oh! Y creo que te da susto, te comienza a dar susto. Es decir, es bien terapéutico, Wilson. Es decir, si usted hizo su carrera muy dado para el tema producción, todo este tema cinematográfico y todo esto, ha perdido la opción de también estar en un mundo más de acompañamiento psicoterapéutico para la gente. Sí, es muy confrontativo. Es decir, es un libro que te hace como que buscar adentro cosas que sabías, que tal vez como la menopausia de nuestras mamás, que las interiorizamos y creímos que eran así, ahora te estamos diciendo no son así, que las que nos creíamos que nos jugábamos bien toda la vida, no la hemos jugado tan bien. Entonces, es muy confrontativo. ¿O será que me cae de golpe porque no pensaba que un hombre iba a escribir eso alguna vez en la vida, ¿no? Pero No sé. yo hay una cosa que sí le digo a la gente. Yo escribo la teoría XY de por qué los hombres somos así, pero yo no podría escribir la teoría XX de por qué las mujeres somos así, porque eso es algo que saben las mujeres. Obviamente, a nivel de los hombres es distinto, porque yo puedo ponerme en la posición del esposo o del compañero que tiene a una pareja que está menstruando, por ejemplo, y que yo ya la conozco, o sea, pero no aprovecho ese conocimiento, porque llevo tanto tiempo con ella, llevo 10 años a su lado, y sé que cuando está menstruando se pone así, 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 pero en vez de ayudarla a que eso sea un beneficio y que a que lo pase bien, entonces lo que hago es apartarme. Entonces yo conozco esa acción, sé por qué hago eso, sé por qué abandono esa situación y digo, no, ella puede sola. Y los hombres aprovechamos esa psicorrigidez de las mujeres. Entonces, ay no, pero yo no le ayudo a usted porque es que como nada de lo que yo hago le gusta. Entonces yo me columpio en esa excusa en vez de decir, no, venga, yo te ayudo y lleguemos a un punto medio en que yo te puedo ayudar, la pasemos bien y a ti no te disguste si no lo hago como a ti te gusta, pero que sea algo nuestro, no que sea algo tuyo, porque esta también es nuestra casa, es mi casa, es tu casa, es la mía, es la nuestra. Pero si ella se levanta temprano a hacer el oficio y yo entonces, yo no voy a ver fútbol porque como a ella no le gusta que yo le ayude, entonces me vuelvo conchudo, eso es ser conchudo, pero aprovecho por la misma, ahí sabe que somos perezosos y ahí le cabe. Sí, no nos esforzamos a veces ni un tricito para pensar un poco, ponernos ser empáticos y pensar un poquito como ellas, porque yo ya pasé por ahí
y porque yo también tenía esa nube al frente mío, esa soberbia al frente mío que no me dejaba ver y perdí un montón de cosas. Y el día que me di cuenta que era por mi culpa, entonces ese día dije, voy a averiguar y voy a escribir el libro. Y de ahí salió la teoría XY. Entonces espero también que Belén, cuando tenga la oportunidad de leerlo, nos pueda socializar un poquito de eso. Hoy en la tarde. Muchísimas gracias. Voy a Yo se- leerlo yo con se lo mucho comparto. entusiasmo. Para ver qué efecto tiene. Sí, yo a veces pienso y digo, Ahí lo compartiremos, Doc. sí, yo creo que después me ponía a mirar y decía, ay, pues estas cosas yo también hago. Ahí yo decía, yo tengo un cerebro como el del hombre. Estaba, sí, como con pocas páginas, pero muy conflictado. Bueno, espero llegar más. Yo ahora sí voy a llegar porque ya he derribado mi tabú. del libro. Hablando, y ya para terminar, los que nos han escuchado a Irina y a mí durante todos estos programas se habrán dado cuenta que ella tenía una relación con su papá muy especial. Y eso influye muchísimo, ¿sí? Porque una de las cosas que el machismo tiene es que las que más transmiten el machismo son las mujeres. Los hombres no lo transmiten, sino que lo ejercen. Es distinto. Es distinto ejercer a transmitir. Las mujeres son muy buenas transmitiendo. Pero cuando se trata de una relación profunda y cercana y valiente como la que Irina tuvo con su padre, esa simbiosis y esa ósmosis influye de manera interesante en la manera en que las mujeres hacen las cosas. Y eso es positivo. Desafortunadamente, no siempre es igual. De eso hablaremos en otros programas y de esas cosas que se transmiten de padres a hijos, de padres a hijas, de madres a hijos, de madres a hijas, porque hay un universo intergeneracional. Eso es supremamente... Parte de la teoría sistémica. Exacto. Entonces, Sí. hay un montón de cosas y por eso es que ella diga que que su mente es un poco de hombre. No es que sea así. Lo que pasa es que explora muchísimo más su ambiente masculino, no como dominante, sino como analítico de las circunstancias. Y es un tema de aprendizaje, ¿no? También. Ujú, claro. Aprendemos lo que vivimos cuando somos niños. Exacto. Eso es supremamente... Pero también podemos desaprender cuando hay temas que no nos funcionan. La neuroplasticidad es una ventaja fabulosa. Lo que pasa es que hay gente que dice, no, yo soy así, yo no puedo cambiar. Y se quedan ahí cuando toda nuestra naturaleza, cambiamos de piel cada cierto tiempo, cambiamos de células cada cierto tiempo. Nuestro cerebro es capaz de reescribirse, hacer reingeniería de las maneras más sorprendentes. Entonces eso de que yo soy así no puedo cambiar es la mentira más grande que hay, pero uno va ahí hasta está el donde lo querer, deja. Wilson, ¿no? Exacto. La clave es el querer, la voluntad, el libre albedrío. Exacto, uno va hasta donde el otro quiere. Hasta allá vamos. Entonces, por eso es importante. Y pues obviamente, agradeciéndole a Irina esos fabulosos comentarios que hace sobre el libro, pues los invito y las invito a encontrar el libro en la librería de Amazon. Lo pueden encontrar de manera digital. También lo pueden comprar de manera física, pero pues obviamente es un poco más costoso por la importación, si no están, porque lo importan desde Estados Unidos, entonces es eso. Si están en Colombia, lo puedo hacer llegar de manera física, entonces no es sino que se contacten a través del correo lateoriaxy@outlook.com si están en Colombia. Si no, hay muchísimas tiendas para todo el mundo donde pueden adquirir el libro electrónico, que es por ahora lo que más recomiendo, además que está súper barato. Entonces, no es que se vayan a quejar de que es que lo tengo costoso, no. Belén, muchísimas gracias, qué placer escucharte, es fabuloso toda esa experiencia y todo ese conocimiento y toda esa vida que tienes, que nos has compartido poco el día de hoy. Gracias, Wilson. Un honor compartir con ustedes y con Colombia, que es un país muy especial y querido para mí. Bueno, entonces Irina, también, hasta luego. Entonces, Dios mediante, nos Hasta veremos luego. en el próximo episodio. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en el episodio del día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima ocasión. Hasta pronto. Gracias, Belén. Hasta pronto. Listo. Hombres con miedo y sueños al sol, angustias que gritan un mismo rol, un paso adelante, la mente en acción. La teoría X, un nuevo lugar para hablar y soñar, para escuchar. Hombres y mujeres juntos a vibrar, propuestas que nacen, respuestas
dispuestas al mar. Mujeres con fuerza, voces que arden.